Instituto de Educación Superior del Magisterio. Licenciatura en Educación Primaria Indígena con enfoque intercultural bilingüe. Sede alterna en Acajuca, Tabasco. Asignatura Estudio del Medio Ambiente y la Naturaleza. Def Alicia Reyes Velázquez. Segundo semestre, Grupo B. Docente Lorenzo Álvarez Montero. Estaré hablando del tema Los caracteres sexuales de mujeres y hombres, del libro de Ciencias Naturales del cuarto grado. En esta ocasión es el primer tema del primer bloque. El cuerpo humano funciona de manera integrada. Los diferentes tejidos y órganos que lo componen se relacionan entre sí para formar aparatos y sistemas que dependen unos de otros para su funcionamiento. Es decir, se puede decir que nuestro cuerpo trabaja en equipo. En este tema estudiaremos el cuerpo humano considerando la relación cercana que guardan sus aparatos y sistemas. En este caso son los sistemas sexuales. Estos sistemas llevan a cabo la reproducción, que es la capacidad que tienen los seres humanos para engendrar nuevos individuos. Gracias a este proceso se preservan las especies, es decir, nosotros nos seguimos reproduciendo, hay más seres humanos, etc. En la reproducción humana interviene por lógica un hombre y una mujer de cada sexo. Tienen órganos específicos para realizar esta función, para realizar dicho acto. En la mujer, el sistema sexual está conformado por los ovarios, las ductos urinarias, el útero o matriz, es el órgano hueco parecido a una bolsa, la vagina, que comunica la vulva con el útero, y la vulva integrada por el clítoris, los labios menores y los labios mayores. Esto es en caso de las mujeres. En los ovarios se producen las células sexuales femeninas llamadas óvulos, que son más grandes que los espermatozoides. El espermatozoide, recordemos que es por parte de los hombres. Sin embargo, ninguno de ellos puede verse a simple vista. Al reproducirse las células sexuales femeninas y masculinas, el cuerpo humano está sexualmente maduro y en condición de procrear. En la mujer se inicia con la menstruación y en el hombre con la salida de líquido espeso, es decir, el semen que contiene los espermatozoides. En caso de unirse un espermatozoide con un óvulo, puede desarrollarse un nuevo ser, ya que ambos contienen la información genética necesaria para ello. Mencionaremos también las semejanzas y las capacidades físicas e intelectuales de hombres y mujeres. Ahora que conoces más acerca del cuerpo humano, te habrás dado cuenta de las diferencias biológicas entre las mujeres y los hombres. Esto lleva a la reflexión de que sin importar que sean diferentes, todos tienen los mismos derechos y oportunidades de estudio. Es algo que debemos recordar siempre. A este principio se le llama igualdad y es una forma de asegurar el desarrollo del ser humano y la calidad de vida. Pero para recordar un poco de lo que se ha mencionado al principio y para dejar en claro lo que se va a estar hablando, ¿qué son los caracteres sexuales? Pues son las diferencias existentes entre el cuerpo de la mujer y del hombre. Por ejemplo, hay caracteres sexuales primarios, que es el conjunto de órganos internos y externos que forman parte de nuestro sistema. Los tenemos desde que nacemos y nos permitimos saber si somos niñas o niños.
También están los caracteres sexuales secundarios. Están constituidos por las formas físicas externas que hacen diferentes a un hombre y a una mujer. Una vez que los caracteres sexuales se desarrollan, te conviertes en una persona sexualmente madura. Ser niño, ser niña. Hola niños, buenos días. Cuéntenme, ¿cómo estuvo su fin de semana? Muy divertido, profe. Yo conocí 2 amigos nuevos que me invitaron a jugar con sus carritos. Jugaste con carritos, Juli. Pero eso solo lo juegan los niños, ¿verdad, profe? Niños, creo que debemos hablar un poco de lo que significa ser niño y ser niña. Díganme, ¿qué hace a los niños diferente de las niñas? Puede ser el color de ropa o que ellas juegan con muñecas y nosotros jugamos fútbol. Noveto, los niños y las niñas nacen con los mismos derechos, con las mismas necesidades de afecto, expresan sus emociones, ríen, lloran y cada uno posee unos rasgos físicos diferentes como el color de los ojos, el color de cabello, el peso o la altura. Los niños se diferencian de las niñas por su sexo. El sexo son las características biológicas que nos clasifican como hombres o mujeres. Es decir, los niños tienen un órgano genital diferente al de las niñas y que cumple una función determinada en la reproducción. Cierto, profe. He notado que el cuerpo de las niñas es diferente al de los niños. Nosotras tenemos algunas partes que ellos no tienen. Exacto, Juli. Por ejemplo, el sistema reproductor de los niños es muy diferente al de las niñas. Aunque ambos tienen partes del cuerpo diferentes, todas son igual de importantes, deben conocerlas y sentirse bien con ellas. A esto le llamamos género, que para el hombre es masculino y para la mujer femenino. Profe, yo he escuchado a mamá decir que los niños no debemos llorar, ni sentir temor porque debemos ser fuertes. Sí. Y a las niñas nos dicen que somos sensibles, por eso lloramos, y también que somos delicadas y miedosas. Tienes razón, Juli. A diario escuchamos frases como esas, pero recuerden que cada niño y cada niña es diferente en la forma de hablar, pensar, jugar y expresar sus emociones. Ya comprendo. El hecho de ser diferentes nos hace personas únicas pero con los mismos derechos. Correcto, niños, hemos aprendido sobre lo que es ser niño o niña. Aprendamos más con las actividades complementarias. Si bien mencionamos que existen los caracteres sexuales primarios y secundarios, pero ¿qué son los caracteres sexuales primarios? Se le llaman caracteres sexuales a las características, como su misma palabra lo dice, anatómicas y fisiológicas, que nos distinguen a los hombres de las mujeres, como mencionábamos anteriormente. Los caracteres sexuales primarios son los órganos sexuales con los que nacemos, ya seamos niños o niñas. Estos caracteres se determinan desde el momento de la concepción o fecundación, o sea, cuando se unen los cromosomas del espermatozoide y del óvulo, es decir, se definen desde que estamos en la pancita de mamá. Desde que nacemos hasta más o menos a los 10-11 años de edad, el cuerpo de los niños y niñas funcionan igual, y la única diferencia visible pues son los sexuales primarios, es decir, que los niños pues tengan pene y las niñas tengan vagina, pero hasta ahí su
su cuerpo no tiene tantas diferencias como cuando la tienen en cuanto empieza la pubertad. Es decir, las mujeres, las niñas aún a esa edad no reglan y los niños no tienen eyaculaciones, que es decir, cuando empieza a salirles el semen. Los caracteres sexuales primarios son las diferencias que existen entre el cuerpo de la mujer y el hombre. Se denominan primarios al conjunto de órganos internos y externos que forman parte de nuestro aparato sexual. Los tenemos desde que nacemos y si nos permiten saber si somos niñas o niños. Y no solo desde que nacemos, sino nuestros papás lo saben desde que estamos en el vientre de la mujer. ¿Por qué menciono que los caracteres sexuales primarios son internos? Pues porque trata de los órganos sexuales que llevamos como seres humanos, seas hombre o seas mujer. Por ejemplo, en el masculino pues se encuentra pues la próstata, se encuentran los testículos, entre otros, y en el caso de la mujer pues es la matriz y los ovarios, es decir, que están adentro, que conforman nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué son los caracteres sexuales secundarios? Todos los sistemas y órganos de nuestro cuerpo se desarrollan las mismas funciones hasta la pubertad, etapa en la que se presentan los caracteres sexuales secundarios, es decir, cuando nuestro cuerpo empieza a tener cambios físicos, incluso cambiamos nuestra forma de pensar, cambian nuestros gustos, etc. Cambiamos un total del 90% en nuestro comportamiento. A ambos, mujeres y hombres, empieza la salida del vello en la parte de las axilas, el vello púbico. En el caso de los hombres, el bigote. En las mujeres, sus pechos empiezan a crecer. Y sobre todo es cuando viene o aparece la menstruación, que es la salida de sangre que tenemos mes con mes. Y los hombres es la eyaculación, que contiene espermatozoides. Empezaremos hablando de los caracteres sexuales secundarios en el hombre. Como primer punto voy a mencionar, voy a volver a repetir, el aumento del vello en el pubis y axilas. Aumentan de estaturas, el desarrollo de la barba, el bigote, como mencionaba. La voz se vuelve más grave, es decir, más gruesa. Ya empiezan a dejar esa voz de niños que tenían o aún tienen. El aumento de grasa en la piel, ensanchamiento de hombros y tórax. Es decir, su cuerpo pues va creciendo, conforme van creciendo de estatura, sus brazos se van anchando, sus hombros, y es cuando muchos empiezan a tener la curiosidad por hacer ejercicio, por lo mismo, porque están teniendo cambios y de una u otra forma necesitan saber cómo controlarlos, vaya. Al igual que el inicio de la eyaculación, esto se da cuando hay una excitación. Hablemos un poco sobre el aparato reproductor masculino. En el cuerpo del hombre, el aparato sexual está formado por los testículos, los conductos deferentes, la próstata, las vesículas seminales y el pene. A partir de la adolescencia, en los testículos se forman
los espermatozoides, que son las células sexuales masculinas. Ahora hablaremos sobre los caracteres sexuales secundarios en la mujer. Pues es el crecimiento, al igual que los hombres, en el vello en el pubis y en las axilas, a diferencia que desarrollan las glándulas mamarias, es decir, sus pechos, los pechos de las mujeres empiezan a crecer, empiezan a ser más resaltados. El aumento de grasa en las caderas, las piernas y, como mencionaba, el busto. Y al igual que el inicio de la menstruación. En caso de las mujeres, no hay un cambio tan notable en la voz como el de los hombres. Recordemos que la voz de la mujer es delicada y siempre sigue siendo delicada. Si se dan cuenta, en el caso de los hombres, su grosor es en la parte de arriba de los hombros y el tórax, y en la mujer es en las caderas, o sea, en la parte de abajo. Las mujeres, no solo, al igual que los hombres, no solo sufren cambios físicos, sino también cambios emocionales. Empiezan la atracción por el sexo opuesto, el cambio de humor, la forma de pensar, incluso la forma de vestir. Cuando todo esto sucede, cuando la mujer está en el desarrollo, empieza a desarrollar, cuando ambos entran en la etapa de la pubertad, por así decirlo, en la mujer es la llegada o el inicio de la menstruación. Como su misma palabra lo dice, menstruación es mes con mes. La mujer regla, es decir, expulsa sangre. Al igual, el aparato reproductor femenino está conformado por la vulva, la vagina, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Este sistema tiene una actividad cíclica, es decir, en la cual el aparato se prepara para la fecundación, que es cuando las mujeres, se puede decir que pueden procrear una vida, pueden tener un bebé, creando una capa en el útero de tejidos muy irrigados de sangre para mantener el embrión, es decir, el bebé. Si no ocurre esto, pues el tejido se rompe y comienza la menstruación o regla. Los caracteres sexuales secundarios están constituidos por las formas físicas externas, es decir, los cambios que son notables, que hacen diferentes a los hombres y a las mujeres, es decir, los caracteres sexuales secundarios, repito que son notables. ¿Por qué? Porque es cuando a los niños les empieza a salir el bigote, su voz empieza a engrosar, en las niñas sus caderas empiezan a anchar, etc. Por eso dice que son formas físicas, formas externas que nos podemos dar cuenta a simple vista. Una vez que los caracteres sexuales se desarrollan, te conviertes en una persona sexualmente madura, es decir, tu aparato sexual está listo para el siguiente paso. En este punto ya hablamos de la pubertad, pero ¿cuándo exactamente aparece la pubertad y qué es? Es en el momento de la vida cuando un niño o una niña madura sexualmente, que es como repetí anteriormente. Es un proceso que suele ocurrir entre los 11 y 14 años, o bien desde los 10, entre los 10 y hasta los 14 años para las niñas, y entre los varones de los 12 años y 16. Como mencionaba, esto pues atrae cambios físicos y afecta tanto a hombres y a mujeres.
Para ser más específicos, es la etapa del desarrollo físico que transforma al niño en adulto. No se deben de confundir los términos de pubertad y adolescencia, recordemos, ya que tienen matices que las diferencian. Por ejemplo, la pubertad se corresponde con los cambios físicos que se hacen que se llegue a la etapa de maduración sexual. Mientras que en la adolescencia tiene que ver con los cambios psicológicos y sociales que tienen como objetivo llegar al pensamiento adulto, aunque también en la pubertad los hay. La pubertad se inicia debido a una serie de cambios hormonales, cuyo objetivo es conseguir la capacidad reproductiva de cada sexo. Esto se produce gracias a la intención entre el sistema nervioso central, entre otros. A una determinada edad, el cuerpo comienza a generar una serie de hormonas, por así decirlo, que actúan sobre nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo, la cual manda señales a los órganos reproductores que proceden estrógenos u hormonas femeninas y hormonas masculinas. La edad en que se comienza la pubertad depende de muchos factores como el sexo, los genes o la nutrición, aunque por lo general comienza entre los 10 años, 13 años, 14 años en las niñas, y en los varones puede ser entre los 13 hasta los 16, incluso de los 9 hasta los 15, como mencionaba hace un momento. Su aparición y desarrollo también es desigual y atiende casos específicos, es decir, los cambios pueden aparecer en cualquier momento de la pubertad y de forma más rápida y explosiva o lenta. Las mujeres suelen completar su pubertad a los 17 años, es decir, cuando ya el cuerpo asegura ya no tener más cambios. Los cambios físicos, pues, es lo que mencionábamos hasta hace unos momentos, pero vamos a hablar sobre el caso de las niñas. Por ejemplo, se llaman estrógenos. Los estrógenos actúan sobre el cuerpo de las niñas junto con las hormonas. ¿Qué es eso? Con el objetivo de prepararlas para la reproducción. Pero ¿qué más sucede en el caso de las mujeres? Vamos a retroceder un poco con lo que había explicado y para ser más clara, ¿qué es el desarrollo de los senos? El desarrollo del pecho, por así decirlo, es el signo principal de que la niña está entrando en su periodo de pubertad. Es el cambio que se manifiesta primero y también uno de los más notables, como mencionaba anteriormente. Por ello se encuentra en el grupo de los caracteres sexuales secundarios. Al principio, durante la preadolescencia, por así decirlo, se produce una ligera elevación de los pezones y de lo que se conoce como el botón mamario. Posteriormente los senos crecen, la areola, es decir, la parte oscura que rodea el pezón, se agranda y los pechos adquieren la forma redondeada que suelen tener unos senos. Durante esta etapa la niña puede experimentar dolor y sensibilidad en la zona, como los pezones, pero es algo normal y que no debe de preocupar. Recordemos que en esta etapa hay muchísimos cambios. El aumento de la estatura en ellas suele comenzar a crecer antes que los niños, pero también tienden a
estancar el crecimiento a una edad más temprana. Es decir, las niñas, su estatura empieza a elevarse primero que los niños, pero hay un punto en el que se estancan y es cuando los varones empiezan a crecer más que nosotras. La aceleración del crecimiento durante la pubertad se denomina estirón puberal y en las niñas suele comenzar entre los 11 y 12 años. Es un proceso bastante rápido. El crecimiento también se debe, además a la hormona propia del crecimiento, las hormonas sexuales en el caso de las niñas y los estrógenos, ya que producen acciones estimuladoras sobre el cartílago de los huesos. El crecimiento medio de las chicas es de 23 a 27 centímetros, lo que supone entre un 15 y 20% de la talla adulta. Las mujeres suelen dejar de crecer a los 17 años. Ahora, el ensanchamiento de las caderas. Además de ensancharse las caderas, durante la pubertad se gana el peso propio, de una persona adulta debido al crecimiento de los músculos del seno, los huesos, el aumento de la grasa corporal. La medida y peso ganado cada año durante la pubertad puede ser entre 5 y 8 kilogramos. En las niñas, recordemos que estamos hablando de las niñas, y durante esta etapa se alcanza entre los 40 y 50% del peso adulto. Es decir, vamos creciendo, vamos madurando un poco más. Recuerden que esto es un proceso que lleva pasos.